programa de las provincias también existen. El mes próximo, en febrero, vamos a completar las 500, escucho bien, las 500 emisiones de este programa. Ya estamos iniciando el año 21 de permanente presencia en las cámaras. Esto para nosotros es una satisfacción, sobre todo para el grupo, el equipo que hemos tenido durante todo este tiempo, en especial los que están colaborando desde hace 4 o 5 años, este último periodo, y creemos de que esperamos que tengamos la salud necesaria para poder continuar y superar los 500 números. Un problema que nos sigue acosando y que todavía no podemos ponerle, la ciencia no puede ponerle límite, fin, es el tema del COVID-19, que adopta distintos nombres de acuerdo a las distintas cepas que lo integran. Acá en Corrientes, el gobernador Valdés convocó al gabinete y al comité de crisis para coordinar acciones y se hizo una reunión el día jueves a las 10 de la mañana en la que estuvieron todos los ministros. Hay un error en la información periodística porque no figuran en el informe ni el ministro de Salud ni el ministro de Justicia, aparte de otros que puedan estar ausentes. Cuando el ministro de Salud es un punto fundamental. La información que recogemos nosotros de afuera, porque una vez más creo que el ministro secretario general de la Gobernación es el responsable o el jefe de la dirección de prensa de la Gobernación. No hemos sido invitados para esa reunión del jueves a las 10 y podemos aportar algo, seguramente que podemos aportar algo en este tema de la pandemia que estamos sufriendo. Le pedimos al secretario general, ministro secretario general de la Gobernación, que tome nota de nuestro correo, las provincias, o que haga tomar nota. No le pido a Viñolo que él con la lapicera anote, pero creo que debe tener funcionarios que incluso ven este programa, porque nos ven, porque creen que desde acá hacemos críticas al gobierno. No hacemos críticas al gobierno, le hacemos observaciones al gobierno cuando toma un camino, el gobierno provincial, cuando toma un camino equivocado, o cuando creemos que se puede tomar un camino mejor, o cuando creemos que hay algo que atender. Nuestro correo es el siguiente: las provincias, todo junto, @outlook.com. Repito, nuestro correo es las provincias, todo junto, outlook.com. Pedimos para ayudar al gobierno, para hacerle notar lo que está bien y lo que no está bien también. Invítennos a las conferencias de prensa. Nosotros no vamos a obstaculizar, vamos a presenciar
Y si podemos, vamos a hacer preguntas. Sí. Ahora, si lo que no quieren es que el periodismo, porque hay muchos periodistas que van y a lo mejor no hacen preguntas. Si no quieren que el periodismo haga preguntas, hacen bien en no invitarnos, porque vamos a hacer preguntas. Hay muchas cosas que nuestra gente, los correntinos, queremos saber. Somos casi 1 millón, contando los niños, que queremos saber, por ejemplo, cómo está ese tema del aserradero más grande del país que se iba a hacer en Virasoro. Decían que en diciembre iba a haber una inversión importante. Ya estamos terminando casi enero. Queremos saber cómo está ese tema. Queremos saber si ha tomado y qué medidas ha tomado con relación al frigorífico Muralla China. Queremos hacerles algunas preguntas al que esté haciendo la conferencia de prensa. Me dicen también de afuera que no estuvo el gobernador presente, pero no importa. Estamos insistiendo desde el año pasado invitarlo. Podemos ir nosotros al Ministerio de Producción para tener una conversación sobre toda la producción en Corrientes. Días pasados dijimos que Corrientes aporta diariamente cerca de $1.500 a la producción nacional. De las 4 provincias del NEA está en primer lugar. Todo eso queremos saber para poder informar a ustedes. Y queremos saber de primera fuente. Si no nos llegan informaciones desde distintos lados, telefónicas, por correo, que muchas veces creemos que son intencionadas o con una intención política. Por eso queremos tener contacto con los ministros y, si es posible, con el gobernador también y con el vicegobernador. Hemos tenido contacto con el ministro anterior de Seguridad, el doctor Juan José López de Simoni, con el anterior ministro de Justicia, que hicieron un enroque. El de Seguridad pasó a Justicia y el de Justicia a Seguridad. Con los dos hemos tenido reuniones. Con el ministro de Salud, con el ministro de Industria que estaba, con la actual ministra no la hemos invitado todavía, porque con el calor que hace en Corrientes, estamos tratando de encontrar la hora más apropiada. También queríamos hablar hace tiempo con el ministro de Obras Públicas de la provincia. Lo único que obtuvimos del ministro de Obras Públicas de la provincia fue derivar para hablar del puerto de Ituzaingó, por ejemplo, para hablar qué está haciendo el gobierno de Corrientes con el segundo puente, con el Chaco, porque leemos, y lo resumíamos en el programa anterior, que Coqui Capitanich está trabajando con el tema del segundo puente, pero le agrega una serie de obras, no sé si lo incluye dentro del presupuesto del segundo puente o no, pero desde acá no hay ninguna voz. Ni el señor gobernador, a quien alentamos, ni el señor ministro de Obras Públicas, a quien también alentamos, han dicho algo sobre el tema. Y el señor ministro de Obras Públicas lo invitamos para que hable con nosotros. Al señor gobernador hemos llamado a alguna de sus varias secretarias, la que atendió el teléfono, para decirle que queríamos ir. Nosotros vamos al despacho de los ministros.
fuimos al ministro, al presidente de la Cámara de Diputados, al ministro de Seguridad, al ministro de Salud. Quien tuvo la deferencia de venir a nuestro estudio fue la actual ministra de Educación de la provincia, con quien tuvimos una conversación positiva, mirando para adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que orientar la educación en la provincia? Pero bien, queda asentada. Si es que escucha a algunos o alguien, porque es muy difícil conseguir los números telefónicos. Antes había una guía, cuando no había celulares, una guía de teléfonos que uno podía consultar. Hoy no hay guía de celulares. Tampoco nos han suministrado una lista de los teléfonos de los distintos ministerios para poder llamarlos. En algún caso he ido personalmente a golpear la puerta del ministro o de su secretario para pedirle a qué número puedo llamarlo. No es así como se procede. Pero bien, ¿qué está pasando en estos momentos con el COVID? Un joven de 20 años, nos dice el diario Litoral, entre los últimos 11 pacientes muertos por COVID-19. Por COVID-19 está afectado el ex gobernador constitucional de la provincia, Raúl Rolando Tato Romero Félix. Tato está en estos momentos con COVID. Es uno de los tantos que está recibiendo atención médica en su domicilio porque no es una cuestión grave. Hasta el presidente de la Nación va a estar 3 días en Olivos atendiendo el despacho porque está también atacado por el COVID. Acá tenemos una larga lista de los nuevos casos en la ciudad de Corrientes, son 2.265. En Goya, 336. Voy a cambiar de lentes, porque en marzo cumplo 89 años. Decía que en Goya había 336 nuevos casos, en Paso de los Libres 116, en Monte Casero 101, y sigue prácticamente en todas las provincias, pero por suerte por debajo de los 100. Por ejemplo, quien sigue a Monte Casero con 101 es Mercedes, que tiene 76. Nos consta que desde el Ministerio de Salud Pública se está haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder atender estos casos. Incluso parientes cercanos están afectados por el COVID y están bien atendidos. Hay que rendirle nuevamente un homenaje a los médicos y a los enfermeros que en los distintos hospitales y en los de la provincia están atendiendo casos de COVID a riesgo de contagiarse, aún teniendo las tres vacunas, las 2 y la tercera de refuerzo. Entonces, se inicia, me dice el diario El Litoral, y completa la vacunación anti-COVID para niños de 3 a 11 años. Esto es importante. Los padres deben informarse, leyendo el diario, de qué es, cuándo son los días y los lugares en los que debe realizarse. Fíjense una consecuencia inesperada del COVID. Pero vamos a hacer un corte y lo comentamos.
Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos en nuestro programa Las Provincias También Existen, que ya tiene 21 años de estar en el aire, acá en la zona de Corrientes, en la zona, digamos, de todo el NEA, ¿no es cierto? Y tomamos contacto contigo porque Julio González Infran es secretario del Sindicato de Patrones de oficiales de mar, oficiales y patrones y oficiales de mar. Bien, estábamos muy preocupados, Julio, por el hecho de que se nos están yendo todos los buques con bandera argentina, se están yendo al Paraguay, y hace 2 o 3 días ocurrió eso acá en el puerto de Corrientes. Por eso queríamos conocer tu opinión sobre este tema, por qué motivo se está dando esta situación y qué podemos hacer para remediarlo, porque yo pertenezco, mi padre en el año 2014 fundó una empresa de navegación, luego un astillero en el 58 y por supuesto tenemos los barcos, están los barcos parados y estamos preocupados. ¿Cuál es tu opinión? Y te escuchamos. Bueno, en primer lugar es una realidad que están destruyendo, se fue destruyendo todos estos años la marina mercante argentina y en especial la flota fluvial prácticamente está desapareciendo. Tenemos 2 o 3 barcos navegando que ya están dejando de ser argentinos y están pasando a bandera paraguaya. Consecuencia de eso, nosotros empezamos a hacer toda una lucha y un conflicto muy fuerte porque evidentemente acá, si nos hacemos líos, si nos salimos a plantear el problema, si no paramos todo, si no empujamos esto, nadie se hace cargo de esta destrucción que se está ocurriendo. Por eso hoy hubo una reunión con toda la gente de la CAT, con Pablo Moyano y con Cecia Sacia de Ferroviarios, para pedir el apoyo a la gestión que estamos realizando para recuperar Marina Mercante frente al gobierno. Bien. Nosotros necesitamos... Sí, te escucho. Sí, sigamos. Sí. El mismo Papa dice que hay que hacer lío para conseguir las cosas, ¿no? Hay que hacer lío. Bueno, nosotros lo que estamos necesitando ahora es aunar fuerzas con empresarios, con los empresarios y los trabajadores. No reaccionan ante esta situación, tienen que reaccionar ante esta situación y eso es lo que estamos exigiendo. Ahora, normas que se modifiquen a través de decreto, necesidad de urgencia, si es necesario, que se modifiquen las normas que dejan fuera de competitividad a la bandera argentina. No puede ser que, por ejemplo, en Paraguay se cobra 10% de impuesto a la ganancia, en Argentina se cobra hasta el 35% de impuesto a la ganancia. En Paraguay se cobra 10% de IVA, en Argentina se cobra 21% de IVA. En Paraguay se cobra 10% de cargas sociales y en Argentina se cobra un 28% de cargas sociales. Entonces, si seguimos así, encima tenemos ingresos brutos, después tenemos impuestos a los capitales, en fin. El combustible, Paraguay carga libre de impuestos en los puertos argentinos y nosotros tenemos que pagar por tener Argentina con todos los impuestos, casi un 40% más caro.
Entonces, todo eso se tiene que cambiar, si no, no tendremos nunca más marina mercante. ¿Han tomado contacto con las autoridades nacionales para solucionar este problema? Hemos tenido una reunión directa, cara a cara, como digo yo, con el ministro de Transporte, a quien le planteamos claramente este problema, que de no tomar una acción, nosotros vamos a parar todo, los areneros, los petroleros, los remolcadores de puerto, los barcos del río, vamos a parar todo y vamos a pedir solidaridad a lo que estamos haciendo a los otros sistemas de transporte, como son ferrocarriles, camiones, etcétera, etcétera, porque esta tiene que ser una lucha general, porque no estamos peleando simplemente por los trabajos de los marineros, estamos peleando por la soberanía nacional, y estamos peleando por fuente de trabajo, y estamos peleando por las divisas argentinas, porque el flete que sale en bandera extranjera queda en la bandera extranjera, no queda en bandera argentina. Sí, así que eso lo clarificó muy bien el ministro de Transporte, bueno, que se comprometió a hacer toda la gestión, y en este momento estamos trabajando en eso. Bien, indudablemente, sobre todo con el tema del combustible, los remolcadores paraguayos no pagan impuestos y los argentinos lo pagan el 10% o más, y todas estas diferencias en cuanto a cargas sociales que has marcado recién es tan importante que hace que las empresas vayan hacia el Paraguay. Ahora, esto tendría que haber alguna... Sí, te escucho. Ellos van a la bandera paraguaya, a la bandera boliviana para salvar el negocio. Perfecto. Sí. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos que dar el muelle. Pero hay un problema acá. Yo estoy consciente de que si no pueden hacer eso, tienen que amarrar el barco, porque nadie invierte para perder plata. O sea que sí o sí el Estado tiene que resolver este problema. Lo tienen que hacer porque para eso fueron elegidos, para sacarlo de la crisis. Y no hacerlo significa profundizar más la crisis, y eso es lo que estamos sintiendo en el sector. Sí, ahí parecería que hay el juego otra vez del gran bonete, que quién endeudó más y quién endeudó menos, cuando lo que queremos es que nos digan qué camino tenemos que seguir para solucionar los problemas argentinos, ¿no es cierto? Claro, para pagar la deuda, así es. La deuda se paga produciendo. Tenemos que tener ingresos de divisa, tenemos que producir y generar ingresos de divisa para pagar la deuda. No importa si la deuda fue de Juan o de Pedro, hay que pagarla trabajando, no hundiéndose a las empresas. Esto es lo que hay que entender. Así que nosotros estamos organizándonos, lo que necesitamos es el apoyo de la opinión pública, el apoyo de los armadores, de los empresarios, que nos ayuden a poder sentarnos en la mesa con fuerza para torcerle la mano a la política económica que nos está arruinando en el sector. Yo no tengo duda que la opinión pública y nosotros en especial vamos a apoyarlos totalmente, que les pido que nos hagan llegar toda la información necesaria, y desde acá vamos a tratar de influir en el gobierno de la provincia, legisladores nacionales que corresponden a Corrientes, porque muchos tripulantes son originarios de Corrientes y tenemos que defenderlos como fuente de trabajo, ¿no es cierto? Sí, pero claro, y además ustedes tienen legisladores. Yo conocí a Amado Espínola, que fue uno de los grandes autores de la gestión anterior cuando hicimos la ley de marina mercante, que por último terminó siendo vetada por el presidente Macri, lamentablemente, que está muy claro en el tema. Tengo entendido que ese sigue siendo senador nuevamente, así que vamos a recurrir para que desde la legislatura nos ayude a revertir toda esta situación. Y los gobernadores tienen que entender que la economía regional van a vivir siempre y cuando tengan bodega para poder sacar su carga. Nosotros hace poco quisimos sacar 125.000 toneladas de arroz de Itaibaté a Santa Fe y no lo pudimos hacer porque resulta que la bodega es más cara que el transporte de camiones. Una locura. Cuando en una barcaza entran 50 camiones, ¿cómo puede ser que el transporte fluvial sea más caro que el camión? Y sí, bueno, la realidad de los números indican que esto fue así como consecuencia de la presión fiscal que hay sobre la bandera argentina.
Ahora se está haciendo un puerto en Ituzaingó que va a ayudar a solucionar los problemas de embarque, pero después tenemos el problema del dragado del río, que cada vez se nos está yendo más y estamos teniendo serios problemas por la sequía, ¿no es cierto? Bueno, estamos pagando la consecuencia de haber hecho obras de infraestructura necesarias para retener las aguas. Fíjate vos que Brasil, que también sufre tremendamente la sequía, pueden funcionar gracias a las represas que tienen sobre los ríos, que mantienen cierta profundidad, que hace que sea rentable todavía su transporte fluvial. En el caso nuestro, solamente Yacyretá es el que puede contener el flujo de agua. No tenemos retenciones de agua. Entonces, son problemas que estamos pagando por no haber hecho nada. Bien, lamentablemente nuestra comunicación, hay tormentas en el sur, nos está impidiendo continuar esta muy interesante conversación con Julio González Infran. Indudablemente vamos nosotros a insistir, a cooperar con esta, tarea que está realizando Julio Infran y todo el Centro de Patrones y Oficiales de Mar, y también que corresponde de Río, porque incluso ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, prácticamente ha desaparecido de la navegación de ultramar, al igual que está pasando con la navegación en el río. Yo quiero recalcar de que la flota que era de mi padre y que la manejan mis hermanos está fondeada acá frente al astillero y se están vendiendo por partes, se está vendiendo, a precio casi de chatarra, cuando lo que debería hacer el gobierno nacional y el gobierno provincial también, de encontrar la fórmula para que esos remolcadores que no son muy antiguos, tendrán 10 o 15 años, tal vez 20 de antigüedad, 2 remolcadores que es muy potentes que se habían construido en astilleros Corrientes, que puedan volver a prestar servicios y no pasarlos a bandera paraguaya. Hay muchos intentos de gente de la Argentina y también del Paraguay para adquirir estos buques, para llevar estos remolcadores de empuje, para llevarlos al Paraguay, y tema que se está, conversando, resistiendo para tratar de conservar la bandera argentina. Bien, vamos a un corte y seguimos con otros temas. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Teníamos o tenemos 2 empresas aéreas que se dice de bajo costo, pero no se deje engañar si usted mira la planilla y abajo de cada fecha está el importe del pasaje, no del viaje, del pasaje, que varía según sean los días
del mes. Digo esto de que es el costo del pasaje, no del viaje, porque se le recarga a ese número que está debajo del día, se le recarga, fíjense lo notable, 1% por nafta que consume el avión, por ganancias. ¿Qué tiene que ver el pasajero con la ganancia de la empresa o la pérdida? Nada. Entonces es más honesto, es más real. En vez de poner costo del pasaje, únicamente decir que no, que el costo del viaje es tanto. Y el aumento sobre el costo del pasaje es de 50, 60 o 70%. Muy importante. Ahora, la empresa Flybondi tuvo la mala suerte de que varios de sus pilotos han contraído COVID. Entonces se vio necesitada de pedirle ayuda al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Turismo para utilizar aviones que son de uso militar, aviones Boeing 737. Y ya han venido esos aviones, ya han venido a Corrientes para socorrer no solo a la empresa, a los pasajeros que estaban anotados para un vuelo que no puede realizarse porque los pilotos están con COVID. Entonces, la Fuerza Aérea, que depende del Ministerio de Defensa, y también el Ministerio de Transporte, se ocuparon para poder mover esos pasajeros a distintos lugares del país, no solamente acá a Corrientes. También el hecho se repite en el servicio de ómnibus de larga distancia. Ha disminuido considerablemente teniendo en cuenta lo de diciembre. Se habla de que puede hacer la disminución de hasta un 50%. Fíjense la importancia o la influencia lamentable que tiene el COVID-19. Por eso hay que reforzar a salud. Salud pública debe ser de la provincia, debe ser reforzada, y lo es en cierta medida, reforzada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. En el presupuesto, pues quisiéramos nosotros, hablando del presupuesto, quisiéramos tener una reunión con el señor ministro de Hacienda y que se nos suministre un presupuesto para poder analizarlo. Porque decíamos rápidamente cuando hablábamos con Julio González Insfrán sobre el tema de los buques argentinos que adoptan por diferencias impositivas con la bandera paraguaya. Es importante saber qué es lo que está ocurriendo, cómo está distribuido el presupuesto, para comentarlo, porque a lo mejor tenemos alguna idea distinta y tenemos derechos, somos ciudadanos. Ha sido revisado por los diputados, ha sido revisado por los senadores, ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. Muy bien, y está vigente. Pero cuesta algo de que el periodismo también tome conocimiento, pero conocimiento en los papeles que pueda decir si esto está así o está asado. Queremos, por ejemplo, saber, y no se moleste, gobernador, hace a su gestión y hace bien a su gestión, saber, por ejemplo, cuánto costó su viaje a Europa,
¿Cuántas personas lo acompañaron? Nadie sabe eso. O por lo menos, mejor dicho, no ha sido publicado. Los que fueron saben, y gente del gobierno seguramente, indudablemente tiene que saber. Fíjense que hay una experiencia del viaje del presidente a Europa también, para una reunión que se hizo en Inglaterra, en Francia primero y otra en Inglaterra. No sabemos si lo hizo con un avión alquilado o con un avión de aerolínea que estuvo a su servicio. Queremos saber, por ejemplo, que la encargada de Derechos Humanos, Donda, estuvo también en el exterior. ¿En qué viajó? ¿Viajó en el avión de línea o no? No cuesta nada informar. El pueblo quiere saber y refuerza al gobierno cuando está bien. ¿Cómo censura a los directivos del PAMI, precisamente del PAMI, que es el que atiende a los jubilados, que se fueron de vacaciones a México? Está mal, porque si resulta que para el común de la gente les es difícil salir al exterior por costos o por requisitos sanitarios en país de origen o en el país de salida, o no saben si para cuando tienen que volver al país pueden hacerlo porque se agravó el tema del COVID o no, o por otras razones, resulta que la directora del PAMI y el segundo, que resulta que son parejas. Qué lindo, ¿no es cierto?, tener las dos parejas, la pareja esté a cargo de los dos cargos, del primero y del segundo, y que vayan de vacaciones a México. La jefa digamos, la vocera del gobierno de la nación ha dicho hoy de que el tema de los directivos del PAMI en su viaje a México ya ha quedado cerrado. Es decir, que no sabemos si fueron reprendidos, algunos esperaban de que serían sancionados, no lo fueron, o no sabemos. Directamente la vocera dijo un tema cerrado, y punto. Y el que le guste bien y el que no, mala suerte. No nos podemos manejar así. Si el COVID está disminuyendo, haciendo estragos en los medios de comunicación, si resulta que en el caso fluvial nos dice González Infran de que hay unas diferencias enormes de impuestos entre Paraguay y la Argentina, por eso los buques se van a radicar, a tomar la bandera extranjera, porque la navegación en los ríos es libre para todos los países. Entonces da lo mismo, teóricamente, tener bandera argentina que tener bandera paraguaya, o boliviana, o brasilera, o de cualquier país. Pero resulta que es más caro tener bandera argentina que tener bandera paraguaya. Por eso el Paraguay tiene el tercer lugar en el mundo en cuanto a flota fluvial, detrás de Estados Unidos y de China, nada más y nada menos que las dos grandes potencias mundiales. Que el tema es de impuestos y no se pueden bajar impuestos porque hay déficit, no sé, pero algo hay que hacer. Algo hay que dar un aliento para que se radiquen empresas y se queden los buques con la bandera nacional.
No sabemos, por ejemplo, y otra vez no lo tomen a mal, solamente pedimos información. ¿En qué condiciones viene a radicar millones de dólares la empresa austríaca que me dieron de buena fuente, que es propiedad de belgas? Eso es lo que podría justificar el viaje a Bélgica del gobernador. ¿En qué condiciones se dan? Cuando mi padre en 1958 inició el tema del astillero, no había energía suficiente. Y personalmente yo fui a Goya a comprar en un remate el equipo Lister que tenía el frigorífico que estaba instalado en esa ciudad. Ahora, ¿cuáles son? Se le dieron ventajas al frigorífico Muralla China. No cuesta nada informar, porque está bien que no tuvimos el apoyo en el astillero en su momento, está bien. Ahora tienen las empresas que vienen, está bien, pero informen, digan qué pasa. No debe constituirse esto en un secreto que da lugar a que se diga cualquier cosa. Y lo repetimos, dijimos lo que se dice sobre el tema de Muralla China. El gobierno o el banco o el intendente Riachuelo, alguien tiene que decir, sí es cierto, no es cierto. Este conjunto de chinos que vino a instalarse en Riachuelo es un conjunto solvente. Por eso se le dio casi 80 millones de pesos para que compre el terreno, para que tenga el movimiento necesario. Bien, todos estos son temas que merecen el análisis. ¿Cómo merece que se termine de una vez con el juego del gran bonete en el orden nacional? Yo no sé si todos recordarán el juego del gran bonete. Se decía, ¿usted es el culpable? No, es el gran bonete. Se decía, nos juntábamos 8 o 10 hombres, mujeres, y así era, siempre era el gran bonete hasta que terminaba el juego. ¿Por qué digo que parece el gran bonete? Porque ahora se discute con una carta de Cristina que no fueron 40 y tantos millones, miles de millones de dólares, sino 50 y tantos millones. Entonces se le dice del otro lado, no, fueron menos porque yo pagué sus deudas. Y él dice, no, mis deudas las pagué yo. Y así estamos jugando y nadie nos dice exactamente de cómo vamos a pagar la deuda. Y decíamos en el programa anterior que uno de los que tiene que decir que previó que iba a pagar ese crédito que nos acosa del banco, si digo bien, del CFI, ¿cómo lo iba a pagar Macri, el gobierno de Macri? Porque le deben haber llevado a decir, mire, yo le voy a pagar un dólar este mes, 50 al otro, o no le voy a pagar nunca. O le voy a pagar, voy a bajar los sueldos, va a terminar tal plan, vamos a hacer menos, vamos a reducir el déficit. Algo le tienen que haber dicho. Díganos entonces qué le dijeron. Y si ese era un plan viable para pagar la deuda, pues propónganlo la oposición. No esté la oposición, y en esto repito del programa anterior, esperando que el gobierno haga el plan para mirarlo. Si tiene una idea de cómo salir de esta situación,
pues háganlas públicas. A lo mejor consiguen el apoyo del gobierno, o por lo menos se va a definir la situación. Desde este programa tratamos de transmitir primero lo que creemos que es la inquietud de la gente. Que no llegue a pasar, atención, lo que ocurrió cuando era gobernador el doctor Pedro Brayar Pocar, presidente de la República, el doctor de la Rúa, radical. El radicalismo nunca tuvo gobernador radical, tuvo un gobernador desarrollista, Pirallini Niveiro. El primer gobernador radical de la UCR fue precisamente el doctor Ricardo Colombi, impuesto electoralmente por una intervención federal dictada por Radical de la Rúa, por el gobierno radical de la Rúa, para desplazar y evitar que Tato Romero Félix pudiera ganar las elecciones. Y Tato Romero ganó las elecciones, pero en aquel entonces regía otra constitución de la provincia que exigía el 50% de los votos para ser consagrado, y Tato obtuvo el 46-47%. Fueron a segunda vuelta, la intervención federal jugó fuerte y ganó. Y Ricardo Colombi fue 2 veces gobernador de la provincia. ¿Por qué no? Fue gobernador de la provincia. Después se modificó la Constitución habilitando las elecciones. Para muchos le parecerá que mezclo las cosas, pero voy diciendo lo que recuerdo. Yo no vengo ya preparado para decirle al público si esto está bien o esto está mal. Está en mi cabeza. Trato de ser lo más fiel posible a las necesidades. Yo estoy en política desde hace muchos años. Yo voté por Balbín Frondizi contra la reelección de Perón Quijano. Fíjense desde cuándo, creo que fue el año 52. Y fue un error, como lo que se estaba empezando a mover ahora de dividir al radicalismo. Porque si se hubiera mantenido en mi criterio la unión de Balbín Frondizi con posterioridad, los Kirchner no hubieran ganado el gobierno. Pero se le abrió la Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical del Pueblo. Como el Perón Quijano fue por Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Tengo todavía memoria, todavía me da la memoria para recordar esos hechos. No sé cuántos votos aportó porque cada uno en los distintos momentos, pero fue una lástima que Frondizi eligiera para poder ser gobierno en 1958 la alianza con Perón, firmado por John William Cook, y también influido Frondizi por Frigerio, que fue el autor intelectual de esa unión, que terminó mal. Y ya que mezclo tanto, mezclo también que soy contrario a este sistema constitucional de 4 años y 4 años de elección,
modificando los 6 años anteriores sin elección. ¿Por qué? Los 4 años pasan rápido y hay que pensar desde que se sentaron. Cualquiera sea el presidente, tenía un plan de gobierno. Desde que se sentó, empezó a ver la dificultad de implementarlo. Y después ya no quiso más implementarlo. ¿Por qué? Porque la elección era el año que viene, para ir a la reelección. Y entonces está pasando ahora. En este momento, el año que viene votamos. Votamos el año pasado y votamos el año que viene. Basta de tanta elección. Dejemos que los gobiernos se desarrollen. Sé que hay que modificar la Constitución para eso. Pero no nos metamos en este barullo en el que vive el país con una reforma de la Constitución. Pero es mi concepto. Y tal vez eliminar la elección intermedia. Si vamos a 6 años de gobernador, 6 años de diputado, 6 años de senadores. Y fue otro error de los constituyentes provinciales el eliminar la división por secciones que tenía la Constitución en el caso de senadores. Hoy somos se eligen todos los senadores juntos. Y no es lo mismo las necesidades de las primeras, llamémosle, de la primera sección, que los de la segunda y los de la tercera. ¿Se dirá que se pone un senador de tal lado o de tal otro? Sí, es posible. Pero era mejor el otro sistema de las 3 secciones electorales, o a lo mejor 4, pero no unificar. Porque entonces esa división hace al federalismo dentro de la provincia. Bien, en esta forma terminamos con el programa de hoy. Un programa que lo hacemos con muchísimo calor. Un programa en el cual hemos tratado de comunicarnos con Buenos Aires telefónicamente y las inclemencias del tiempo nos impidieron. Pero sí, estamos insistiendo. Hay muchos programas, por ejemplo, los programas políticos nacionales, la mayoría se pasó todo el mes de enero por el calor. Nosotros estamos acá sufriendo el calor. En mi casa los cortes de luz se interrumpen cada rato, terminando descomponiendo el aire acondicionado. Y seguimos con los ventiladores y seguiremos así. Algún día ha de cambiar el tiempo. Esperemos que sea para mejor y que esto no aumente las posibilidades del COVID-19. Será hasta nuestro próximo programa. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes.